¿Cómo están? Espero que estén bien. Jóvenes de primero y medio del Liceo Peldehue. Como ustedes muy bien saben, mi nombre es Alex Hernández. Soy profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, ¿ya? Para este año, los primeros medios. Bien, hoy día, nuestra clase se va a relacionar con la cultura e ideales de la burguesía, ¿ya? Tenemos que recordar nosotros que la burguesía, en su origen, ¿cierto? En su origen, ¿ya? ¿Dónde nace? Principalmente en la Edad Media, ¿ya? Todo esto en Europa. Debemos también recordar que la burguesía es un grupo social, ¿ya? Es un grupo social que se desarrolla en Europa a fines de la Edad Media, estoy hablando más o menos siglo XIII, siglo XIV, 1300, 1400, y su origen principalmente proviene de familias que se preocupan por el desarrollo del comercio, ¿ya? Por lo tanto son comerciantes en su origen, ¿ya? Son los burgueses, la burguesía, como se denomina. Bien, debemos entender también que es una clase o grupo social relativamente nuevo, porque antes de la burguesía estaba la aristocracia, los que tenían más recursos, también llamada nobleza, que son los grupos altos económicamente y políticamente hablando. Y posteriormente hay un grupo bajo pueblo, ¿ya? Un grupo relativamente bajo económicamente que no tiene el poder, que es la gran mayoría de la población en Europa. Ahora, ¿por qué es tan importante el grupo social burgués o también llamada burguesía? Bueno, porque es la portadora de importantes cambios y transformaciones en Europa, ¿ya? Transformaciones de tipo político, transformaciones de tipo económico también. Por lo tanto, van a ser también transformadores de alguna forma culturalmente, ¿ya? Por lo tanto, hoy día nuestra clase de hoy se relaciona con la cultura, ¿ya? Y los ideales de la burguesía, ¿ya? Eso es lo que estamos viendo nosotros, lo que estamos desarrollando intelectualmente en esta clase, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante que les quede claro el origen que tienen los burgueses, que vuelvo a repetir, es un origen que proviene básicamente a mediados, fines de la Edad Media y que proviene de grandes comerciantes, ¿ya? Grandes comerciantes o personas que se dedican a desarrollar el comercio. Es tan sencillo como eso, ¿ya? Que es una clase distinta a la que ya existía, ya que es grupos nobles que están relacionados con el poder, pero acá estamos hablando de un grupo social que es nuevo, producto de que en Europa recién, producto de la Edad Media, se está desarrollando el comercio a partir del siglo XIII, siglo XIV. De ahí la importancia de este grupo social. Y que posteriormente este grupo social que se llamaba burguesía, que se llama burguesía, todavía existe por supuesto, va a provocar cambios políticos en Europa, ¿ya? Cambios políticos fundamentales para el mundo moderno hoy, ¿ya? Por ejemplo, nosotros entendemos hoy día la república, ¿cierto? La república con división de poderes, por ejemplo, ¿ya? La república está dividida, tiene poderes en la república. Chile tiene poderes del Estado. El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, están divididos y de manera autónoma e independiente. Bueno, antes no estaba así concebido el Estado. Antes el Estado era distinto, era uno solo y no estaba dividido. ¿Quién dominaba ese poder? ¿Quién dominaba ese Estado? Era el rey. ¿Se fija? El rey. Con esta inclusión de los burgueses, de la burguesía, de esta clase social que no es aristocrática, que no es noble, se van a provocar cambios en el siglo XIX. Es decir, 1800 va a ser un periodo de grandes cambios políticos que va a modificar la estructura del Estado en relación a lo que hoy día conocemos como Estado. ¿Ya? Va a permitir cambiar. ¿Bien? La burguesía se puede definir, si ustedes lo quieren establecer así, la burguesía se puede definir como aquel grupo social, ¿ya? Aquel grupo social que se desarrolla en Europa
a partir de fines de la Edad Media y que se caracteriza por población, gente, familias de gran desarrollo comercial y económico. Van a aportar económicamente a el mundo, ¿ya? Que es distinto a la aristocracia que se preocupa y cuyo poder radica en la tierra, por ejemplo. En cambio, la burguesía tiene que ver con un dinamismo económico, ¿ya? Eso lo va a hacer y lo va a cambiar. Ojo, también la burguesía en algún momento del siglo XIX va a estar relacionado con lo político, va a estar relacionado. Tienen ambiciones políticas también los burgueses, créame, no solamente económicos. ¿Qué características tiene esta burguesía? ¿Qué características tiene esta burguesía? Bueno, es un grupo social relativamente elitista, es decir, son pocos las familias, las personas naturales que tienen grandes recursos, no son muchos, por eso se llama de élite, son pocos, no son muchos. ¿Ya? ¿Qué otra característica tienen? Son comerciantes, es cierto, hay burgueses que tienen menos recursos que otros, ¿cierto? Pero en general los burgueses son comerciantes y de comerciantes medio hacia arriba, ¿ya? Es un grupo social ilustrado, muy importante esto, se preocupan de la educación, muy importante, ¿ya? Son un grupo social ilustrado, es decir, su preocupación radica en el estudio de textos y de libros, ¿ya? Muy relacionado con la enciclopedia de la Edad Moderna, ¿ya? Por lo tanto, los burgueses van a inspirar de alguna forma ideas renovadoras a partir de la educación, mediante creación de textos y libros. Muy importante aquello. Es un grupo social ilustrado, es decir, son preparados, estudian, leen, son buenos para aquello. ¿Ya? Eso va a permitir esta modificación. Lo ilustra la burguesía, se relaciona políticamente en las ideas liberales, ¿ya? Totalmente distintas a las que se concebían en aquel tiempo. Van a desarrollar lo que se denomina la ilustración, ya políticamente hablando, con la división de estos poderes, con la participación de ciudadanos mediante el sufragio, el voto, etc., con la idea de la república. Esto lo hace ser distintos, esto lo hace tener ideas políticas distintas hasta ese entonces, ¿ya? Bien, ya tenemos entonces la definición de burguesía, ¿cierto? Tenemos visto las características de la burguesía, ya tenemos que entender que la burguesía va a ser un referente ya cultural del siglo XIX. Es importante, es un modelo para Europa y que posteriormente de Europa se va a traspasar a América. Por lo tanto, es importante esta participación, ¿ya? ¿Qué más podemos plantearnos frente a la cultura e ideales de la burguesía? Van a haber grupos, ¿ya? Al interior de la burguesía van a haber subgrupos de burgueses, ¿ya? Está la alta burguesía, ¿sí? Está la alta burguesía, que son grandes comerciantes, banqueros, industriales, que básicamente se relacionan con el lujo de aquel tiempo. Y de ahí también el arte que se encuentra en las distintas pinturas que ustedes pueden apreciar en los textos que estamos viendo, ¿ya? Es una vida ahí de la alta burguesía lujosa, una vida de casinos o una vida de mansiones, etc. Hay un segundo grupo burgués, que es la burguesía media. Ahí, ¿quiénes se encuentran? Se encuentran los funcionarios públicos y los profesionales universitarios, por ejemplo, ¿ya? Que van a permitir este desarrollo, ¿ya? Son burgueses acomodados también, pero ojo, no lujosos, eso es distinto, ¿ya? Son acomodados, pero no el lujo como la clase alta burguesa, ¿ya? Y finalmente, vamos a encontrar la baja burguesía, ¿ya? Ahí vamos a encontrar pequeños comerciantes muy reducidos, siempre ligados a la lectura, a la cultura, ¿eh? Todas las tres burguesías. Pero esta baja burguesía
está más bien en el piso de las anteriores dos burguesías. Incluso se relaciona y está muy cerca del proletariado, de la gente obrera, porque tienen pequeños recursos, no son muy ostentosos sus recursos. Bien. Ahí están entonces, ya tenemos las características, tenemos definición de la burguesía, el origen, la importancia de ellos y tenemos los grupos burgueses. ¿Ya? ¿Qué rol juega y genera en la sociedad la burguesía? Muy importante. Los burgueses, la burguesía, está muy cerca, está muy cercana ya como ideología, como ideal, la familia. Para ellos la familia es fundamental, ¿ya? Es preocupación constante de ellos la familia y la educación por sobre todo. La educación por sobre todas las cosas está presente siempre con la burguesía, ¿ya? Es un rol muy importante que ellos poseen como dentro de la sociedad. Bien, todo esto que desarrolla la burguesía les va a permitir de alguna forma u otra el desarrollo de la cultura como sociedad y también les va a permitir orientar, ¿cierto? Todo su desarrollo en creación de pintura, en creación de intelectuales, en creación arquitectónica, etcétera. Todo esto en Europa. Tenemos imágenes dentro del texto que podemos ver cómo se encuentran las mujeres burguesas en salones de té, en casinos, en bares, que les permite una característica que es de ellos, ya que es esencial. Bien, correcto. Para ir finalizando, para sintetizar, para dar el cierre de esta clase, hasta ahora que hemos visto. Hasta ahora vimos el origen de la burguesía, ¿sí? Su definición, de dónde provienen. Hemos visto las características de la burguesía. Hemos visto los grupos sociales, los grupos al interior de la burguesía, porque está dividida. Hemos visto también el rol que genera en la sociedad, su participación política, social y por supuesto cultural de la burguesía, que va a ser sumamente importante para las transformaciones en Europa, ¿ya? Para las transformaciones que se van a desarrollar políticamente, como lo dije en sus inicios, ¿ya? Bien jóvenes de primero medio. Esto ha sido la clase en torno a la cultura e ideales de la burguesía. Un gusto haber estado con ustedes, un gran abrazo y nos estamos viendo en alguna otra oportunidad. Cuídense y nos estamos viendo.